No entiende la necesidad de la población, es mi dinero, lo voy a sacar, tengo miedo, veo que estoy perdiendo, pero claro, si pensamos mediano y largo plazo, también hay una serie de factores que considerar. Vamos a cambiar de tema muy relacionado a esto, que tiene que ver con la conflictividad en torno a los proyectos mineros y el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, en particular, porque ya se presentó una moción de censura en su contra. Estamos con el congresista Diego Bazán, parlamentario por Avanza País, que justamente presentó esta moción de censura. ¿Cómo está, congresista Bazán? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Como siempre, un gusto estar con ustedes. No, un gusto, congresista. En principio, explíquenos muy en sencillo por qué. ¿Por qué se presenta esta moción de censura contra el ministro Carlos Palacios, de Energía y Minas? Nosotros creemos y estamos convencidos que no podemos dejar de hacer nuestra labor de control político. El señor Palacios ha sido contundente en colocar gente que no va de acorde al perfil técnico y profesional que requiere un ministerio que siempre ha sido completamente técnico, como es Energía y Minas. Ha designado directores nacionales a personas, por ejemplo, para ser claros, al dirigente de un mercado, sin desmerecer a los vendedores de mercado, pero no están preparados claramente para asumir altas direcciones. Al compositor de la canción de Perú Libre, de Pedro Castillo, de campaña, una dirección nacional más. Y esto es, si contamos por lo menos 8 nombramientos que no debieron proceder. Ahora, además de ello, por ejemplo... Entiendo, solo como paréntesis, entiendo que incluso el secretario general del Ministerio de Energía y Minas es nada menos que el ex abogado de la mamá del señor Vladimir Cerrón. Correcto, eso es escandalosísimo y el señor insiste, a pesar de las continuas denuncias que se han hecho a nivel periodístico, insiste en colocarlos. Eso quiere decir que el Ministerio de Energía y Minas, sin lugar a dudas, es otro de los ministerios tomado por el cerronismo. Y no digo por Perú Libre, porque podría el partido de gobierno tener una cuota, pero sin lugar a dudas, el que direcciona las situaciones es el señor Cerrón. Y es lamentable que le haya dado, en primer lugar, el Ministerio de Salud y en segundo lugar, el Ministerio de Energía y Minas. Y vemos que ahora los proyectos mineros en el país están completamente detenidos. Hoy más que nunca la economía del país, y lo ha mencionado el señor Izquierdo, deberían avanzar. Y no se avanza. El señor insiste, por ejemplo, en seguir copando los organismos del Estado importantes, como por ejemplo el Grupo Distriluz, que ve la energía eléctrica en el nororiente del país, lo ha querido colocar, ha querido imponer como presidente del directorio al fenecido gerente de Petroperú y felizmente se dieron las acciones y se presionó para que no lo coloque, pero insiste en colocar 3 miembros del directorio, que son gente vinculada al terrorismo también. Entiendo que incluso, no sé si están evaluando esto en la moción de censura, su labor frente a los conflictos sociales. Dos muy concretos. Cuajone, 60 días paralizado, 5.000 trabajadores sin agua, sin ver a sus familias. Tuvo que ponerse a un lado el ministro de Energía y Minas y permitir que ingrese la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, a negociar algo que le correspondía a él. Y ahora esta semana se ha vuelto a poner a un lado, o lo han vuelto a poner a un lado en Las Bambas, y han designado a Roberto Sánchez de Comercio Exterior y Turismo. Es decir, al ministro de Energía y Minas, a quien le corresponde resolver estos conflictos o estar involucrado, liderarlos, los ponen a un lado porque no confían en él ni en el propio Ejecutivo. Existe sin lugar a dudas una responsabilidad compartida. El ministro de Energía y Minas que no acciona, el señor Palacios. Y en segundo lugar, el premier Aníbal Torres, que tiene a su cargo la Secretaría de Solución de Conflictos de la PSM, que no mueve absolutamente un dedo para solucionar un solo conflicto social en el país. Y lo peor es que designa ministros que deberían estar ocupados en sus carteras. La ministra Chávez también está sometiéndose a un proceso o se está recolectando la firma para su censura. Hay una responsabilidad política. Por otro lado, el ministro de Comercio Exterior y Turismo debería estar dedicado a su labor. El turismo también está en estos momentos complicado en el país. Estamos recibiendo cada día menos turistas en el Perú y sin embargo no está abocado a su labor. Y lo veo, y desde acá y también hay que decírselo, lo veo en las sesiones del Congreso, eso me parece también lamentable. Debería estar dedicado como ministro absolutamente a su labor. Entonces, pero ese tema no lo hemos colocado, pero sí hemos colocado un tema importante que me gustaría mencionar. Se está discutiendo la explotación del lote 192 por Petroperú.
El ministro Graham ha sido claro, no se debe seguir invirtiendo dinero del erario público en una empresa que lamentablemente no le genera ni un solo al Estado y que solo se ven pérdidas. El señor Campodónico de Petroperú ha sido bastante claro, no se debe seguir invirtiendo dinero, debería ser una explotación en conjunto, no tenemos los 300 millones de dólares que la explotación de este lote requiere, pero el serranismo, insisto, y el ministro de Energía y Minas insiste en explotarlo con dinero del Estado cuando sabe que eso no es rentable el día de hoy. Bueno, y además de eso, entiendo, según nuestras fuentes de RPP, que el ministro de Energía y Minas está presionando para sacar de la cabeza de Petroperú al señor Humberto Campodónico y sacar a 2 directores del directorio de Petroperú, cuando hay una cláusula muy clara de PricewaterhouseCoopers que no se puede hacer esto, no puedes cambiar el directorio en medio de una auditoría, implicaría la resolución del contrato, implicaría que los acreedores de Petroperú cobren sus deudas por más de 5.000 millones de dólares, pero esto no parece importarle al ministro de Energía y Minas. Por supuesto, lo hemos visto, la insistencia con el tema del señor Hugo Chávez fue preocupante en su momento. Hoy quiere sacar al señor Campodónico y precisamente, y se ha filtrado de que han tenido, incluso en la reunión de directorio, donde no fue el representante y se vio frustrado porque no habría asistido el representante del Ministerio de Economía y Finanzas, de que aparentemente y casi se van a los golpes. Entonces eso demuestra la poca capacidad y que ya se terminó el diálogo. Acá existe una responsabilidad política y como Congreso no podemos taparnos los ojos y decir que sigan copando, permitir que sigan copando instituciones tan importantes como Petroperú, como el Grupo Distriluz y el propio Ministerio de Energía y Minas con gente que no tiene la capacidad. Perdón, congresista Bazán. Realmente es un desastre. ¿Quiénes casi se van a los golpes? Mira, se ha filtrado, no lo podría decir, pero se filtró, lo vi en el Twitter indicando, y eso sí me preocupó, de que en un directorio de Petroperú, aparentemente funcionarios de Petroperú y funcionarios de Energía y Minas, porque no se ponían de acuerdo, precisamente por la discusión en el tema de los nombramientos en Petroperú. ¿Pero alguien conocido, un ministro? No me atrevería ahora a dar nombres, pero esa situación una nota que se filtró me preocupó. Por eso comencé a investigar cuál es la situación y cuál es el problema Congresista Bazán, en el Ministerio de Energía y Minas. Le pido que nos espere, tenemos que hacer una pausa. Sí. Venimos para seguir conversando sobre este y otros temas. Seguimos en Todo se sabe. Estamos conversando con Diego Bazán, congresista de Avanza País, sobre esta moción de censura que han presentado contra el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios. Yo le preguntaba, congresista, si, se debería esperar todo este proceso. ¿Usted cree que se lleguen a alcanzar los votos suficientes para censurar al ministro de Energía y Minas? Entiendo que necesitan mayoría simple. Sí, correcto, son 66 votos los que necesitamos. Omar, yo creo que ha existido un consenso entre las bancadas. Hay que recordar que prácticamente 7 bancadas, miembros de 7 bancadas son las que han firmado. Quiere decir que hay un espíritu de las mismas de poder votar a favor de esta censura. De manera inminente, el presidente de la República tiene que reaccionar. Conseguir 33 firmas significa bastante. En ese sentido, él no debería esperar que censuremos al ministro. Debería cuanto antes accionar y retirarlo. Yo creo que sería saludable para la gobernabilidad del país. Ahora, ¿usted cree que el presidente de la República puede retirar al ministro de Energía y Minas o estamos hablando de chocar con una cuota del señor Vladimir Cerrón? A eso me iba a referir precisamente. Dentro de sus funciones y como responsable político del país, como nuestra máxima autoridad, él debería accionar, pero sin lugar a dudas le tiene, creo yo, un temor natural a Cerrón, porque él podría también accionar a lo que él le teme, a perder en estos momentos y su cargo de presidente. Creo yo que el señor Cerrón tiene ahí todavía participación incluso dentro de una facción del oficialismo. Bueno, y además de eso, ¿no? Además de eso, ustedes quizá puedan llegar a censurar al ministro de Energía y Minas, pero uno dice, bueno, ¿y después qué?
¿Quién entra? ¿Va a cambiar la política de energía y minas del gobierno? Porque quienes están justamente luego del ministro Carlos Palacios son también, entiendo que el viceministro de Hidrocarburos, por ejemplo, es un fundador de Perú Libre. El comercio sacó, son 11 más o menos altos directivos que están vinculados de alguna manera al partido Perú Libre, están vinculados al señor Vladimir Cerrón. Y pasó lo mismo en Transportes y Comunicaciones con Juan Silva y pasó lo mismo en Salud. Sin lugar a dudas, ese es el temor más grande que tenemos. Hay que recordar que cuando con mucha voluntad el Congreso de la República y con responsabilidad censuró al señor Condori, lo que tuvimos es alguien relacionado con él directamente y que sigue siendo cuota de serronismo, al ministro López. Entonces, existe una gran preocupación de que no hay responsabilidad y que va a seguir siendo una cuota del serronismo. Yo le diría al presidente de la República desde acá de que piense un poco más en el país. No podemos seguir siendo parte o que un experimento del serronismo, una cuota es del serronismo en el gobierno en dos ministerios importantísimos. Yo entiendo la participación política del partido que lo ha llevado al poder, pero no entiendo cómo el señor Cerrón sigue direccionando. Ahora, cambiando un poco de tema, congresista, ¿cómo toman ustedes desde el Parlamento estos consejos de ministros descentralizados? Entendemos que de los 12 que se han realizado, solo existe las actas firmadas de uno que se realizó en Cusco, luego no hay más actas firmadas. El presidente ayer dijo que él tiene cientos de actas, no entendemos cómo, si solo se hicieron 12, pero ¿cómo toman esto desde el Parlamento? Sin lugar a dudas, la descentralización de los consejos de ministros resulta importante. En otras circunstancias, no en esta, porque lamentablemente se están utilizando los consejos de ministros para azuzar y levantar a la población. ¿Cuál es el mensaje que se comparte? Incluso me preocupa que se diga también de que algunos ministros circulan, dan vueltas, azuzan a la población diciendo que se cierre el Congreso, Asamblea Constituyente, porque al unísono eso es lo que se escucha desde la población cuando vemos estos consejos de ministros. Y lo segundo que me preocupa es de que estos consejos de ministros cuesten tanto al país, tanto dinero que se gasta en estos consejos de ministros descentralizados que lamentablemente no desembocan en ninguna solución. No he visto que se haya destrabado un proyecto importante o de gran envergadura en las regiones donde se ha realizado este tipo de consejos de ministros. No hemos visto que hayamos generado impacto importante en esas regiones. En ese sentido, si va a seguir en ese tenor estos consejos, no tienen ninguna razón de ser. Yo le pediría al presidente que deje de hacerlos y que se dedique desde Lima a gobernar responsablemente el país. Le agradezco mucho, congresista Diego Bazán, por esta entrevista. Gracias, congresista por Avanza País, que presentó la moción de censura.